Hola a todos, entonces una vez tenemos instalado Tidyverse, vamos a comenzar a trabajar con él. Para eso, la primera parte es importar los datos en R. Es decir, ya tenemos nuestro experimento, lo desarrollamos, medimos, generamos datos, los tenemos en una bitácora, los capturamos a un documento Excel, CSV o algún tipo de archivo. Y entonces ahora lo que queremos es pasarlos a R para comenzar a hacer nuestro análisis. Entonces vamos a ver justamente cómo podemos hacer eso por medio de estas librerías. Entonces, si bien hay distintas bibliotecas, no únicamente Tidyverse no es la única librería que trae funciones para eso. Es, como les mencionaba en los videos anteriores, son las que yo recomiendo, son las que nosotros vamos a estar trabajando por el tipo de la forma en que se utilizan, que son, digámoslo, en términos generales amigables y realmente el formato que nos da es un formato Tibble, lo cual es muy bueno. Vamos a ir viendo ejemplos de diferencia entre DataFrame y Tibbles y por qué es que preferimos unos sobre los otros. Entonces, si bien hay funciones, como les decía, de RBase, es decir, que funciones ya predefinidas, no necesitaríamos instalar nada, nosotros nos vamos a ir por estas funciones y la idea es que cargar estas tablas. ¿Sí? Parte de la ventaja de usar las funciones de Tibble es que nos realizan las cargas más rápido y con menos inconvenientes. Es decir, nos dan cierta flexibilidad al momento de cargar los datos y ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos de a qué me refiero con eso. Entonces, como habíamos dicho, readr lo que nos da son funciones para cargar archivos. ¿Qué formato es mi archivo? Bueno, dependiendo del formato del archivo es la función que voy a usar. Algunos ejemplos que tenemos aquí es readCSV, es decir, son archivos delimitados por coma, tienen una comita, vamos a ir viendo un poquito eso poco a poco, pero básicamente tienen una comita que nos separa cada una de las columnas y entonces ese es con esta función los vamos a poder importar como tablas en R. readCSV2, R en vez de la coma es punto y coma y así sucesivamente. El TSV son archivos delimitados por tabuladores y en general si no tuviéramos esos símbolos, es decir, tuviéramos algo más general, vamos a usar una función que se llama readDelim. Y entonces nosotros tenemos que indicarle cuál es el delimitador, es decir, cuál es el carácter. A lo mejor trae una arroba, a lo mejor trae unos símbolos extraños, un signo de gato, no sé, cosas de ese estilo. Entonces usamos esa función para cargar nuestros archivos AR. Si tenemos un archivo Excel, entonces hay que cargar una librería que se llama readxl, ya viene instalada por default con Tidyverse, pero no viene por default cuando cargamos Tidyverse. Entonces tenemos que cargar directamente a sesión esta nueva librería, readxl, y nos proporciona una función que se llama readexcel, que básicamente te lee un archivo en formato Excel, es decir, con la extensión .xls o .xlsx. Esta función determina cuál de los dos es y a partir de eso hace el llamado a la función correspondiente. Y ya sabemos, podemos usar readxls o readxlsx que hacen exactamente lo mismo. Sí, entonces son, digamos, las funciones que vamos a estar usando principalmente. Hay algunas otras que vamos a estar viendo más adelante o como mencioné, realmente no vamos a cubrir todas. Sin embargo, son las que considero más comunes que van a estar viendo en su día a día en sus laboratorios. Entonces, lo que nos van a dar estas funciones, realmente parte de la ventaja que tenemos es que nos van a dar un archivo Tibble. ¿Qué significa un archivo Tibble? Es decir, es una versión reducida de un data frame. Por lo cual nos va a proporcionar una nueva clase. Acuérdense que todos los objetos tienen distintas clases. Entonces, la clase que vamos a ver es esta que se llama TibleDF, como la ven aquí. Esa es como la clase que nos crea al momento de cargar los datos con estas funciones. Y realmente, o la idea que tiene esta clase es que mejora las capacidades de verificación de datos, de impresión, cuestiones generales de los data frames. Vamos a ver un poquito de ejemplo de esto a qué se refiere, pero volvemos a lo mismo. Nos va a ayudar a evitar problemas al momento de procesar datos. Si hay algún problema con los formatos y cosas de esos, nos los va a decir al momento de querer cargar los datos, no después. Entonces, eso nos ayuda a resolverlos en una etapa temprana. Entonces nunca va a añadir nombres a los renglones, lo cual está bien porque hay funciones que le añaden nombres a los renglones, como renglón 1, renglón 2, cosas así. A veces no lo queremos, entonces es una cosa interesante ahí. Y también automáticamente le pone los nombres a nuestras columnas
Y para usarlos, en principio, tendríamos que usar la función library table, pero ya sabemos que viene incluida en tidyverse. Entonces, mientras cargamos tidyverse, vamos a tener acceso a estas funciones. Y bueno, lo más importante es, vamos a poner en práctica estos conceptos. Entonces, vamos a abrir nuestra sesión de RStudio. ¿Sí? Acuérdense, si no la tienen abierta y están en Windows Subsystem, tienen que hacer el sudo rstudio-server start, ¿sí? Y dan enter y luego ya se van al navegador y ponen localhost 8787. Si están en Windows o en Ubuntu directamente, de Ubuntu Desktop, buscan RStudio y abren el navegador. Ok, ya que tenemos el navegador, hay varias cosas que tenemos que hacer. Yo, acuérdense, puedo pedir el Working Directory y entonces yo obtengo el Working Directory, que es mi directorio Home. Yo puedo ver justamente que tengo mi directorio Home. En este caso vemos que es la carpeta DR, donde se instalan todas las librerías, y una carpeta que se llama Mi Reporte. Acordémonos que en general vamos a estar creando una carpeta para cada uno de nuestros análisis, procesos, experimentos, como quieran llamar. Aquí dentro de mi carpeta de reporte yo tengo una carpeta que se llama data, perdón por el inglés, pero digamos es como la costumbre ponerle data en vez de datos, pero bueno, eso es lo de menos. Y adentro tengo unos archivos, un archivo XLSX y un archivo CSV. Entonces voy a tener que trabajar con esos. Entonces el primer paso siempre es definir nuestro directorio de trabajo. Acordémonos cómo definimos nuestro directorio de trabajo. Le ponemos session, set working directory y elegimos un directorio. Entonces yo voy a elegir mi archivo, mi carpeta, mi reporte, y lo voy a definir. Fíjense que ya definimos una ruta relativa y dice que este es mi directorio de trabajo. Esto porque es importante, porque acuérdense que cuando yo cargue datos voy a estar usando siempre rutas relativas. Entonces debo definir mi directorio de trabajo donde están mis datos, para a partir de ahí usar las rutas relativas para llamarlo. Vamos a crear un nuevo script, abrimos nuestro archivo, vamos a salvarlo en nuestro directorio de trabajo, vamos a llamarle, no sé, carga datos, y vamos a darle enter. Vemos que nos genera aquí nuestro script de R, y es en el que vamos a estar usando. Entonces, el primer paso es cargar las librerías tidyverse. Y entonces podemos, para comentar, vamos a usar el signo de gato. ¿Sí? El signo de gato nos permite comentar. Déjenme cambiar aquí el perfil, el Global Options, porque no me gusta mucho este de aquí. Twilight, este de acá. Entonces, tenemos aquí y entonces ponemos, cargamos las librerías a utilizar. ¿Sí? Y entonces ponemos library tidyverse. Y entonces guardamos control S, ¿sí? Con control S guardamos nuestro archivo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué queremos ir creando scripts? Porque aquí, si se dan cuenta, ya tenemos nuestra información y no tenemos que estarlo reescribiendo cada vez que queramos. Y como este es un comentario, si se dan cuenta, yo pongo el mouse, control S, control enter y ejecuta todos esos comandos. Vamos a reiniciar la sesión nada más para que justamente vayan viendo cómo vamos cargando. Y entonces aquí pongo el mouse enfrente, control enter y manda a cargar la librería. Entonces vemos que ya nos dice que está cargando la librería, el conflict, todo eso que ya sabemos. Con control L limpiamos nuestra consola y estamos listos para seguir trabajando. Entonces ya tenemos cargado tidyverse. Ahora, lo primero es cargar los datos. Para cargar los datos necesitamos poner nuestra ruta relativa. Entonces nuestra ruta relativa, acuérdense, estamos parados en mi reporte, entonces nuestra ruta relativa es data y dentro de data vamos a tener estos archivos. Vamos a empezar con radiolaser.csv. Les voy a dejar un video en la descripción donde explique a qué se refiere, pero básicamente estos datos vienen de un laboratorio de óptica, donde lo que hicimos fue poner una navaja de afeitar que iba tapando justamente el paso del láser y vamos midiendo la intensidad del láser. Entonces, esto nos permite generar una curva de intensidades y con esta curva podemos determinar cuál es el radio del láser. ¿Sí? Al final de cuentas tiene cierto radio el láser y podemos determinarlo y esto es muy útil
porque dependiendo del radio y la potencia, hasta tenemos información como intensidad y cosas de ese estilo que usamos en diversos experimentos. Entonces realmente son datos que obtenemos de, ¿cómo se llama? Nuestros experimentos, que probablemente no necesariamente hagan ese experimento, pero digamos están tomados de un laboratorio tal cual. Entonces eso tiene cierta este, ventaja, si quieren llamarlo así, porque no son datos inventados o cosas así, tiene un poco de sentido. Entonces voy a abrir con Atom, nada más para que visualicen aquí un poco. Con Atom estoy abriendo la carpeta data y aquí tengo los radioenlaces. Entonces esto es lo que les mencionaba. Tenemos aquí algunos datos, nos da cierta información. Fíjense que hay un montón de comas. Esto significa el CCB, que el archivo está separado por comas. Y luego empezamos a tener mediciones. Fíjense que tenemos aquí unas mediciones, 31.3, 154, bla, bla, bla. Vamos teniendo este tipo de mediciones. Y entonces necesitamos importar estos datos a nuestro archivo en R. ¿Sí? Entonces, para eso vamos aquí a poner otro comentario. Acuérdense, los comentarios son útiles para saber qué es lo que queremos hacer en cada una de las secciones. Ustedes van a tener que estar comentando sus scripts y ponemos, por ejemplo, la parte de importamos datos de radio del láser. ¿Sí? Para eso vamos a usar las funciones read, guión bajo, fíjense, hay un read.ccb, pero el que nos interesa es a nosotros read-ccb. ¿Sí? Son funciones distintas. Esta función es una función de rebase, es decir, no, ya viene por default, pero nos da un data frame. Esta función de acá arriba es una función que viene con tidyver y nos da un tibur. Es la que vamos a usar, es la que les recomiendo. Ahorita que carguemos los datos, vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Y vamos a pedir la ayuda. Entonces vamos a pedir la ayuda de nuestra función, pueden ser signo de interrogación read ccb, y entonces nos dice que son, bueno, estas funciones son casos especiales de la función general del ¿sí? Entonces no pasa nada. Y vemos que los argumentos que nos pide el archivo, luego los nombres de las columnas, etcétera. El único que es obligatorio es el archivo. Si se dan cuenta, todos los demás traen parámetros ya definidos. Si nosotros no les ponemos nada, automáticamente va a tomar esos parámetros. Entonces, vemos, regreso aquí al archivo, vemos que tenemos, si son comas, entonces CSV es el que nos va a servir. Eso es importante saber porque no siempre porque se llame CSV va a tener comas. ¿Sí? Entonces vamos a poner con comillas, vamos a poner nuestra ruta relativa a nuestro archivo. Entonces nuestra ruta relativa, acuérdense, eso es importante, sabemos nuestro directorio de trabajo, estamos parados en mi reporte. Y entonces a partir de ahí vamos a dar la ruta relativa. Entonces dentro de mi reporte hay una ruta que se llama data. ¿Sí? Después vamos a poner una diagonal. ¿Por qué? Porque dentro de data es una carpeta y vamos a poner radio de láser.ccb. Mi recomendación es que traten de no usen espacios, es decir, si quieren poner separar palabras, usen guión bajo y no usen acentos o caracteres especiales. Ñ, acentos, todo este tipo de cuestiones y los espacios que pueden generar algunos problemas. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a dar un control enter. Vamos a limpiar un poquito nuestra terminal. Vamos a dar un control enter. Y vemos que nos está dando un error. ¿Sí? Nos dice que hay algo ahí con los nombres, que es inválido y cuestiones de ese estilo, ¿no? Y que no hay como ciertas columnas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Resulta que tenemos aquí un texto y después tenemos un montón de columnas y aparte, fíjense que este texto pues como que tiene ahí un carácter raro. Entonces, con Atom vamos a abrirlo a reabrir el proyecto, pero lo queremos en otro formato, en otro encoding. Entonces aquí en Edit vamos a Select Encoding y entonces, bueno, vemos que está en UTF-8, entonces vamos a corregirlo. Vamos a ponerle láser sin acento. ¿Sí? Acuérdense que todas estas cosas de repente causan un poco de problemas. Vamos a guardarlo
¿sí? Y vamos a ver aquí. Bueno, yo aquí lo tengo que editar. Veamos, fíjense que aquí hay. Entonces lo guardo y vamos a proceder otra vez a ejecutarlo. Como ya tengo el código, simplemente le doy control enter y ya empieza a tener un poquito más de sentido. Sin embargo, vean que como me pone una columna de datos para calcular no sé qué, un montón de NEAs, por aquí me pone posición, o sea, como que realmente ya empieza a cargar la tabla, vemos que aquí viene información de la tabla, pero todavía no es tan clara esa tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es tratar de evitar aquí modificar este archivo, todo lo tenemos que hacer con código, salvo que no tengamos otra opción, pero entonces tendríamos que compartir ese archivo modificado. ¿Sí? Entonces vamos a regresar a nuestra ayuda y vamos a ver justamente qué es lo que podemos hacer. Entonces tenemos que brincarnos algunos renglones. Vemos que este primer renglón realmente no es de interés para nosotros, nos dice datos medios para calcular la pendiente de intensidad del láser, luego nos dice intensidad, posición, y entonces a lo mejor lo que queremos es a partir de la columna 3, ¿sí? Es donde quisiéramos cargar los datos. Entonces, si vemos nuestra ayuda, nos dice skip. Este nos ayuda justamente a determinar cuántos renglones vamos a brincarnos. Entonces, vámonos de esta forma y ponemos skip y vamos a decir que salte 2. ¿Por qué 2? Porque nosotros queremos empezar en el tercer renglón, entonces queremos que no tome en cuenta estos dos primeros. Ponemos skip 2, damos control enter y fíjense que ya ahí va cada vez mejorando más esta cuestión. Nada más que aquí observamos algunas otras cuestiones, es decir, tenemos milímetros, la posición es en términos de milímetros, y luego también tenemos el promedio que está medido en justamente miliwatts. ¿Sí? Es decir, es información que requerimos para el análisis, obviamente, porque son unidades de medida, pero tampoco los queremos ahí en las tablas. Entonces, otra opción que podríamos hacer es que ya sabemos estos headers, entonces podríamos brincarlos, ¿sí? Vamos a brincarlos. Vemos que ahora ya es un poquito más, ya es básicamente lo que queremos aquí, ¿sí? Es decir, ya tenemos las tablas, ¿sí? Fíjense que aquí ya me está diciendo que son de tipo double, es decir, son tipo, ¿cómo llamarlo? Numérico, y entonces va identificando ese tipo de datos. Anteriormente, como no lo habíamos, fíjense aquí, esto era de caracteres, a pesar de que tenía números, pero porque aquí tenía algo de carácter. Entonces, aquí ya lo estamos solucionando de alguna forma, pero todavía no tenemos todo completo. Lo que podríamos hacer es cambiar la primera columna. Vamos a ver qué pasa con la primera columna. Vemos que realmente no tiene nada, ¿sí? No tiene nada de aquí. Y entonces tenemos que resolver ese problema de la primera columna. Vamos a ver qué opciones tenemos en cargar nuestro archivo. Entonces, vemos que podemos indicar el nombre de las columnas. Entonces, a lo mejor nosotros queremos automáticamente indicar este nombre de las columnas y definir el tipo de la columna. Bueno, fíjense que aquí ya nos está indicando qué tipo de columna debe ser. ¿Sí? Y el quote, no, en este caso no, nmax, progress, que es, pues no, básicamente sería todo. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a dejarlo de esta forma, vamos a tener que hacer transformaciones de datos, lo cual lo vamos a hacer en una siguiente sección. Digamos que ahorita lo vamos a dejar de esta forma y entonces ya que estamos satisfechos, tenemos que asignarlos a una variable. ¿Sí? Es decir, ahorita no tenemos variable alguna. Cuando yo hago esta carga, datos, vemos que me dice, me da estas especificaciones, me da algunos warnings. Podemos justamente ver esos warnings que nos está diciendo que faltan nombres en algunas columnas y entonces los está rellenando de alguna forma. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahorita de esa forma. Vamos a ir viendo cómo irlo. Pero ya tenemos aquí
nuestra variable datos. Entonces, cada vez que yo imprima datos, me va a dar este tipo. ¿Sí? ¿Cuál es, ahora sí, para comparar únicamente la diferencia con el otro read.ccb? Fíjense cómo me lo saca. O sea, sí lo carga, pero fíjense que me empieza a poner aquí NAs, no me dice qué tipo de archivos son cada una de las columnas, no puedo, o sea, tendría que explorarlo. Me imprime los 39, si tuviera más me va a imprimir más. Entonces, como que no es tan manejable, pero cuando yo uso el read CSV, fíjense que es un poquito más manejable. Otra cosa, entonces, por esas razones que queremos usar las funciones de Tibble, son un poquito más legibles al momento de trabajar con ellas, y vamos a usar esto de aquí. Entonces lo copiamos, control C, y vamos a indicar el tipo de columnas. Entonces usamos el parámetro callTypes y le vamos a decir qué tipo de columnas son. No necesitamos escribir todo a la vez. Vamos a usar entonces vamos a usar justamente a utilizar esta parte. Entonces usamos calls. Esto podemos poner, como hay una coma, podemos poner enter aquí para que sea más legible. Entonces ponemos calls, abrimos, cerramos paréntesis y el default va a ser double. ¿Sí? Es decir, por default todas las columnas las va a obligar a que sean de valores numéricos, es decir, flotantes, números reales, lo cual tiene sentido por la medición que estamos haciendo. ¿Sí? Y de esta forma yo puedo controlar, evitar tener que escribir todo esto. Si por alguna razón quisiera que alguna otra fuera de un distinto tipo, pensemos que X1 quiero que sea de carácter. Entonces aquí defino directamente y ejecuto datos. Fíjense que ahora ya no me sale el warning de las columnas, simplemente me dice que faltan nombres a esas columnas. Entonces vamos a ir trabajando con eso poco a poco. Entonces datos, y fíjense que este es de carácter, ahora ya no es lógica, es de carácter, y luego tengo aquí valores dobles. Vamos ahora a corregir esta parte de los nombres de las columnas. Para eso vamos a poner aquí un enter, vamos a poner call name, y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Vemos que todavía Entonces, cargamos los datos y vemos que todavía nos da el warning de las columnas. Para corregir eso, vamos otra vez a nuestro archivo. Aquí se dan dando cuenta que entre mejor de formato tenga nuestro archivo, más fácil va a ser hacer estas cuestiones. Entonces, vemos que justamente era lo que decíamos. Por este experimento tenemos 10 repeticiones donde estamos para cada una de las posiciones, esas están fijas, estamos midiendo nuestra intensidad. Y lo estamos haciendo 10 veces y lo estamos obteniendo el promedio. ¿Esto qué significa? En la primera columna le vamos a seguir llamando posición y vamos a saber que tiene unidades de nanómetros, de milímetros, y todas las demás son intensidades que la estamos midiendo con miliwatts. Entonces, ¿qué significa eso? Tendríamos que crear un vector donde llamáramos posición y luego el siguiente repetición 1 y luego el siguiente repetición 2, etcétera, etcétera. Pero para no escribir todo, acuérdense que tenemos formas de generar, por ejemplo, una secuencia de 1 a 10. Entonces, si esa secuencia la pegamos con palabras, repetición, y luego pongo la secuencia de 1 a 10 y luego le digo que la separación va a ser un guión bajo. Fíjense que ya genero mi secuencia de palabras con ciertos dígitos. Repetición 1, repetición 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Ahora, a esto tendría yo que agregarle, vamos a ponerlo aquí, a esto yo tendría que agregarle el nombre inicial, que es posición. Entonces, fíjense, hago con C, genero mi vector y digo que va a llevar posición, coma, luego va a llevar este vector y por último voy a llevar el promedio. Cuando yo genero, fíjense, posición, repetición 1, repetición 2, repetición 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, hasta promedio. Acordémonos también que nos va a cargar una columna en blanco. Esa columna en blanco, en general, no la queremos. Ahorita vamos a ver cómo, más adelante vamos a ver cómo eliminarla, pero mientras debemos de considerarla. Entonces a esa columna en blanco vamos a ponerle X1. ¿Sí?
X1 con mayúsculas, justamente vamos a dejarla así tal cual, X1, y entonces para mantener esto de aquí. Esto le vamos a llamar, vamos a generar una variable que se llama nombre columnas, y entonces aquí justamente en callNames vamos a ponerle nombre columna, coma. Entonces estamos generando nuestro vector con el nombre de nuestras columnas, los estamos agregando aquí en esta parte, ¿sí? Y entonces veamos si cargamos los datos. Nos dice que no existe, hay que generar primero mi variable nombres columnas, ya tenemos nuestra variable, y entonces cargamos los datos. Y entonces nos dice que hay dos warnings que tiene que ver con cómo cargamos los datos. Nos dice que hubo un parsing en la carga, ¿sí? Entonces, una exposición doble, milímetros, y la otra es en promedio, ¿sí? Pero pues no pasa nada porque realmente aquí ya le estamos diciendo que los ponga como doble. Entonces, realmente aquí ya tendríamos todo. Estamos pidiendo que se salte, por ejemplo, 4 renglones, porque ahora le vamos a quitar estos 4 para cargar únicamente los datos y nosotros le vamos a dar el nombre a estas columnas. Entonces hacemos la ejecución y por fin estamos sin warning, ¿sí? Es decir, si ejecutamos datos, ya nos dice justamente tenemos 39 renglones, ¿sí? Esos 39 renglones son acorde a justamente las 39 mediciones que teníamos con nuestros datos. Entonces, este es un ejemplo, una forma de importar datos en R. Vemos que realmente esto no lo escribimos de uno solo, sino lo vamos construyendo sobre la marcha, sobre nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar nuestro archivo y podemos, por ejemplo, reiniciar nuestra sesión. Ya reinicié mi sesión, cerré mi archivo, veo que ya no tengo nada de datos, ya no tengo nada, y entonces una forma de la ventaja de tener esos scripts es que yo vuelvo a abrir mi script, aquí lo tengo, y si quiero puedo decir edit, o aquí en code, puedo decirle que el source, ¿sí? Es como ejecuta todo este script, y entonces digo ejecuta todo el script, entonces empieza a ejecutarse todo y vean que ya se generó mis datos y mi variable nombre de columnas. Si ponemos datos, vemos que ya tenemos todo cargado, sin que tengamos nosotros que estar ejecutando línea por línea. Entonces, esa es la ventaja de ir haciendo este tipo de códigos. ¿Okay? Algo similar vamos a hacer, por ejemplo, con nuestros datos de clorofila. Nada más que nuestros datos de clorofila son datos en Excel. Se los voy a mostrar, ustedes los van a poder ver, pero básicamente es algo de este estilo. Entonces tenemos nuestros datos de clorofila, igual tenemos aquí una columna antes, tenemos observaciones, longitud de onda, agua destilada. ¿Qué significa esto de estas gráficas? Digo, están en Excel, pero después las vamos a hacer en R. Básicamente este experimento igual se hizo en uno de los laboratorios de la facultad. Lo que se hace es que se genera una mezcla de clorofila y luego se pone un foco que genera luz y lo que se mide es el espectro de absorción de este líquido que se genera con la clorofila y se ve en qué longitud de ondas absorbe más luz y en cuál absorbe menos y con esto se identifican, se caracterizan ciertos elementos. Todo esto, les voy a poner videos para los que quieran ver un poco, que platiquen un poco de estos experimentos, nada más para que tengan la idea de dónde es que vienen. Realmente tampoco es que necesiten entenderlos al 100%, porque probablemente comprendo que no todas estas cuestiones no las hayan cubierto hasta este momento. ¿Okay? Sin embargo, poco conforme avancen van a ir viendo este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos? Vamos a cambiar aquí el nombre de datos a láser. ¿Sí? Y entonces vamos a ponerle aquí clorofila. Y vamos a cargar nuestros datos. Una vez más, antes de continuar, nada más para justamente comparar entre tables y data frames. Fíjense que láser es un
Stable, fíjense cómo se ve bien y todo eso, pero si yo lo volviera un data frame, as data frame, fíjense cómo no es lo mismo, o sea, no es tan fácil. Sí me pone todas las columnas, pero realmente, como que no. O sea, no es tan fácil trabajar como este de aquí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por eso es que hago mucho énfasis en los tables. Entonces, para clorofila, vamos a ver qué necesitamos. Como habíamos mencionado, necesitamos justamente, entonces, cargar XL, pero vamos a hacer otro script distinto para poder hacer esta cuestión. Entonces, rscript, entonces importamos IDBs y también vamos a tener que importar clorofila. Clorofila, perdón, read XL. Entonces cargamos ambas librerías, tidyvert, readxll, y entonces ya tenemos a nuestra disposición una función que se llama readXL. Entonces, otra vez, como ruta relativa, pongo data, y en este caso voy a ponerle que cargue clorofila.xlsx. ¿Sí? Vemos que con eso ya me está cargando los datos aquí de clorofila. Nos pone las observaciones, todo, nada más que hay algo chistoso. Tenemos aquí, nos genera algunos warnings, nos dice que nos está poniendo nuevos nombres. ¿Por qué es eso? Bueno, acuérdense cómo venía el formato en este caso. Fíjense que viene absorción, observación, longitud de onda, agua destilada. Entonces, fíjense, longitud de onda, agua destilada, verde, verde, bla, bla. ¿No? Entonces, ahí como que hay que corregir cosas. Y eso va a ser parte de su actividad de esta semana. Van a tener que ustedes hacer la carga de datos, algo similar a lo que yo hice con lo de láser, que tuve que empezar a modificar algunas cosas para la carga, pero ustedes lo van a tener que hacer con el archivo de clorofila. Acuérdense que podemos usar la función de ayuda, help, readXL, y aquí ir viendo. Por ejemplo, nos pregunta la ruta, el nombre del archivo, cuál de las hojas de las páginas del Excel queremos cargar, ¿qué más? El rango, es decir, acuérdense, en Excel podemos indicarle el rango desde la A1 hasta hasta la B10, cosas de ese estilo. Si queremos nosotros definir los nombres de columnas, si queremos que se salte renglones, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes chequen, tendrán que checar esa documentación y ver la forma en que tienen que cargar este archivo. ¿Sí? Eso va a ser parte de esa actividad. Yo lo voy a, más adelante lo voy a estar usando, pero no les voy a mostrar el código que usé para cargarlo. Sin embargo, pueden ustedes tratar de crear este archivo de una forma similar a como yo cargué. Entonces, esto sería todo por esta sección y vamos a pasar a la parte de transformar los datos.